el tercer elemento que vamos a animar complejiza un poco la situación del principal enlace que vimos en el video anterior con el sistema solar. Eh, Esta técnica se trabaja o se utiliza no solo en la idea de rotación, como lo vimos en el sistema solar, sino que también nos va a permitir hacer animaciones de personaje. Para este caso vamos a trabajar entonces con este personaje. Es un personaje que está construido en Illustrator. Incluso es interesante analizar un poco el Illustrator, el archivo, antes de traerlo al After, porque él debe cumplir con algunas características previas para poder que desde Arte lo podamos animar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a animar un personaje es que cada una de las partes que compone el personaje debe estar compuesta o debe estar creada en una capa independiente. Entonces, por ejemplo, la mano debe ser una capa, el antebrazo debe ser otra capa, el brazo debe ser otra capa para poder hacer que este elemento completo se mueva o se articule. Entonces, tenemos que pensarnos el personaje previo a su realización o a su animación, más bien en After, para poder que este se anima. Entonces, este personaje que yo les compartí, que se llama personaje Parent, si lo abrimos en el Illustrator, pues nos vamos a dar cuenta que hay una capa por cada elemento: la cabeza, el cuello, la mano, el antebrazo, el brazo, así sucesivamente. Cada uno de estos elementos está conformando una capa. Esto por un lado. Por otro lado, también podemos analizar que cada una de las capas está debidamente marcada. Nuevamente, un poco el tema de hacer el relacionamiento implica el saber qué contiene cada capa. Para esto es importante entonces siempre nombrarlas. Eh, entonces, si ustedes de pronto tienen un personaje que quieran animar, digamos, yo por acá tengo otro personaje, y este personaje no está compuesto en capas, como digamos este, por ejemplo. Miren que si nos venimos aquí a las capas, pues en realidad no hay capas, todos los elementos están en una misma capita. Pues cuando lo hablamos en el After, pues no lo vamos a poder animar, ¿cierto? En este caso, pues el personaje no es que no se pueda animar, sino que antes de animarlo tendríamos que en el Illustrator separar cada una de las partes que queremos animar, pues por capas, para poder abrirlo allá. Entonces, vámonos un poco a el Illustrator. Vamos a trabajar sobre el mismo proyecto. En este caso vamos a hacer una tercera capa, tercera carpeta, perdón. En este caso vamos a trabajar con la animación de un personaje. Y dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva composición para animar ese personaje, también de 1090 por 1080. Vamos a trabajar sobre una base de unos 30 segundos, color de fondo negro, aceptamos. Y ahí sobre este elemento de personaje, pues vamos a traer nuestro Illustrator, nuestro archivo del personaje que tenemos por capas. Recuerden que cuando abrimos un archivo de Illustrator, este archivo nos va a preguntar cómo lo queremos importar. Es importante trabajarlo como composición que nos permita trabajar sobre el tamaño de la capa, de tal manera que cada uno de los elementos que componen este personaje pues va a estar de manera independiente. Eh, Nos abre como una precomposición, vamos a entrar en ella y aquí ya podemos ver entonces cada una de las partes que compone el personaje, y también vamos a comprobar que cada una de estas partes pues tiene un controlador del tamaño de su parte, ¿sí? De su componente. Bueno, para empezar entonces a trabajar con este personaje, vamos a hacer un poco la misma idea que hicimos con el sistema solar. La idea es conectar, eh, digamos, como los padres y los hijos o los principales y los enlaces de el cuerpo. Miremoslo rápidamente con el brazo. Entonces, la mano se mueve con relación al antebrazo, y el antebrazo con relación al brazo, y el brazo con relación al torso. Siempre vamos a escoger como un padre mayor o como un abuelo mayor. En el caso de este personaje, pues va a ser el torso. La idea es que el torso sea el epicentro de todo el movimiento, en donde confluyen todas las capas. La recomendación es trabajar en dos tiempos y siempre en orden, de arriba hacia abajo, desde la primera capa hasta la última. Así ninguna nos pasa por alto, no nos pasamos ninguna por alto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que esto es supremamente importante, es mover el punto de rotación o el punto o eje de rotación de cada una de las capas y ubicarlo en donde debe rotar este elemento. Digamos un ejemplo: si pensamos en la mano rota en la muñeca. Si pensamos en el antebrazo rota en el codo, y el brazo
rota en el hombro. Entonces, siempre tenemos que mover estos elementos. Para esto vamos a trabajar entonces la herramienta panorámica trasera o punto de anclaje. Recuerden que sale con Y en el teclado. Y desde la primera capa hacia abajo los vamos a ir organizando. Entonces, simplemente con la herramienta va a mover ese punto de anclaje a donde debería rotar. Me paso a la siguiente capa. Nuevamente, donde debería rotar. Y así con cada uno de los elementos los voy posicionando entonces en donde debe estar ese epicentro de rotación. Vamos ubicándolos uno a uno. Por ejemplo, en la cadera lo que hacemos es ubicarlo un poco en la parte de arriba, muy pegado al tronco o al pecho. Bueno, por ejemplo, acá que tenemos dos piernas, entonces acá lo que se pueden nombrarlos como front y back. Entonces, bueno, hay que tener cuidado también ahorita que hagamos los enlaces, que no nos vaya a quedar enlazada la pierna de adelante con el muslo de atrás, por ejemplo. Bueno, ahí vamos poniendo cada uno de estos elementos. En algunos casos, por ejemplo, en este que no veo el límite, me gusta verificar si sí puse bien, creo que quedó un poquito bajito. Verifico con la herramienta de rotación si queda o no queda bien el elemento. Ya quedó mejor. Bueno, el muslo y el zapato en el tobillo. Y por último, pues el torso sí va a quedar como en el centro total, ese no lo vamos a modificar. Disculpe, para por acá. Listo, ya movimos entonces todos los ejes de rotación, ahora vamos a hacer los enlaces. La idea es tener muy presente cómo se van a hacer o qué se conecta con qué. Para eso es muy importante los nombres que le ponemos a las capas. Entonces recuerden que desde el panel de principal enlace podemos o con la espiral jalar para hacer la conexión o con el menú desplegable, pues miren que aquí nos salen todas las capas, ¿sí? Podemos ir haciendo como esa relación. Entonces, arranquemos nuevamente de arriba para abajo. La cabeza se mueve según el cuello se mueve según el torso, la mano según el antebrazo según el brazo se mueve según el torso, la cadera se mueve según el torso, canilla frontal se mueve según el muslo se mueve según la cadera, el muslo según la cadera. Es que este me quedó mal, perdón. La cadera se mueve según el torso. Ahora sí. Cadera, torso, canilla frontal según muslo según cadera. Ahora sí. Zapato frontal según canilla frontal, canilla trasera según muslo trasero según cadera, zapato trasero según canilla trasera. Y aquí lo que vamos a verificar siempre es que todos los elementos de nuestro personaje tengan un vínculo con otra parte, excepto lo único que va a quedar sin vínculo es el que se llama torso, porque ese es el padre mayor. ¿Cómo verificamos también que nos haya quedado bien la conexión? Pues nos vamos a parar en el torso y con la herramienta del puntero pues lo vamos a mover. Si se mueven todos los recursos últicos, logramos con éxito entonces generar la conexión. Bueno, también podemos empezar a verificar un poco cómo se comportan estos elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña verificación. Por ejemplo, ¿qué pasa si roto el brazo? Entonces, si cojo el brazo y lo roto, vemos que se mueve toda la mano. Recuerden que la lógica de toda la animación la ponemos nosotros, no, el programa no, por defecto no entiende que esto es un humano y que el brazo tiene un límite o que la cabeza tiene un límite. Si yo quiero rotar la cabeza, pues yo sé que tiene cierto rango en el cual funciona, pero también podría ponerlo de formas que no son lógicas en cuanto a la lógica del movimiento del cuerpo humano como tal. Entonces, somos nosotros los que establecemos eso. Y vámonos un poco entonces a hacer una animación, en este caso vamos a hacer una animación cuadro a cuadro, en donde vamos a hacer
que este personaje pues se sitúe en una escena o en una acción en donde se encuentra como alguien en un camino, lo saluda. Normalmente lo que pasa cuando uno saluda, se encuentra a alguien de pronto de frente en la calle, uno lo que hace es mover la cabeza y de pronto saludar con la mano. Y la idea es que ya ustedes en casa puedan hacer que el personaje se desplace del punto A de la pantalla al punto B. Para esto también les voy a dejar una imagen de referencia que nos permite entender cuál es la secuencia de movimientos de los pies y de las manos cuando un personaje se mueve. Entonces arranquemos un poco con esto para poder hacer esta animación. Entonces lo primero que solemos hacer es poner ese personaje entonces en situación. La idea también es que tenga un escenario. Yo tengo por aquí ya un escenario listo para poner. Voy a poner eh, un fondo, un escenario. Listo. Debe estar por aquí al final. Y pues voy a ajustar ese escenario. Vamos a verificar un poco el tamaño y cómo en proporción con ese personaje. Es como por ahí se ve bien. Y ya después de que tenemos ese escenario, pues vamos a hacer que el personaje también tenga como su posición inicial o su posición base, digamos como que está en reposo. Entonces, desde el tronco, o desde el torso más bien, lo voy a ubicar un poco en esa posición con las herramientas de rotar. Voy a llevar este personaje como a esa posición inicial. En este caso, por ejemplo, para mover el muslo de atrás toca desde las capas porque no se deja coger desde el frente. Entonces, sí, buscando un poco esa posición 0. Ahí está nuestro personaje como en reposo. Entonces, supongamos que por acá hay alguien, ve a esa persona y lo va a saludar. Entonces, vamos a empezar a animar. Para esto, lo que vamos a hacer es en todas las capas del personaje o en las que vayamos a animar específicamente. En este caso, vamos a trabajar un poco la animación de la cabeza. El cuello, mano, antebrazo y brazo. Básicamente esas son esas primeras que vamos a animar. Entonces para ello vamos a trabajar. Se me pegó un poco el computador ya. Ahora sí. Entonces vamos a animar la cabeza, cuello, mano, antebrazo y brazo inicialmente. Entonces voy a trabajar R de rotación. Voy a activar en el momento 0 la rotación de todos estos. Y también voy a activar, no, por ahora solo R de rotación. Entonces me voy a mover un poco en la línea de tiempo, algunos segundos, y lo que voy a hacer es empezar a animar este personaje. Para esto voy a trabajar siempre con la herramienta de rotación. Entonces la cabeza, por ejemplo, va a empezar animándose un poco hacia atrás, luego un poco hacia el frente. Al mismo tiempo, también vamos a hacer que el cuello acompañe sutilmente este movimiento. Siempre trabajo un poco con las flechas para que la animación tenga siempre esa coherencia. Entonces un poco el cuello. Si quiero que vaya un poco más rápido, pues voy a acercar un poco los nodos. La idea siempre es ir verificando en tiempo real esas velocidades porque ya luego se va a hacer muy complicado cambiar la velocidad. Voy a duplicar un poco estos nodos, seleccionarlos, control C, me muevo la línea de tiempo, control V, lo replico para replicar un poco ese movimiento como de hola.
Bueno, y luego con el brazo vamos a hacer también algo similar. Entonces, la idea es que él suba el brazo. Entonces voy a rotar un poco el brazo, rotar también un poco el antebrazo. Sí, ahí va subiendo, luego rota otro pedacito y también rotamos la mano. Y voy a hacer un poco el típico movimiento como de agitar la mano. Y puedo duplicar estos últimos dos nodos de la mano. Nuevamente lo selecciono, control C, me muevo en la línea de tiempo, control V. Voy a coger los cuatro, control C, me muevo un poco la línea de tiempo, control V, como para replicar un poco ese movimiento como de... Y pues la cabeza no se queda estática del todo, sino que también va retornando un poco a una posición neutra, lo mismo que el cuello. Y ahí podemos ver entonces cómo ese personaje se va animando. Como les digo, la idea es que ustedes analicen un poco el ejercicio y empiecen a trabajar también con la animación de los pies, haciendo que este personaje, después de que salude, pues empiece a caminar. Por acá, bueno, que le pongan también el tema del fondo, que era lo otro que iba a hacer, que piensen también un poco como en esa animación del fondo. Entonces, por ejemplo, si el personaje va a empezar a caminar, entonces podemos empezar a trabajar también la posición del fondo. Vamos a activar posición para que se mantenga hasta acá y ya como va a empezar a caminar, pues le podemos decir que ese fondo también se va a ir moviendo como para ir avanzando un poco en el escenario. ¿Sí? A medida que se va moviendo el fondo, pues la idea es que el personaje también vaya caminando y aparezca el otro personaje que está saludando, ¿cierto? Pueden cambiar de personajes, lo importante es que consideren lo que vimos en la primera parte del video, donde desde el Illustrator vemos la composición de capas del personaje. Pueden hacer otra escena completamente diferente, no hay ningún problema. Lo importante es que terminen animando un personaje que se mueva de un punto A a un punto B en un proceso de caminata, ¿cierto? Pueden incluso escoger un animal si quieren. Lo importante es que siempre tengan un referente del movimiento. En este caso yo les compartí también esta imagen en donde ustedes pueden ver un poco el referente de cómo es el intercambio de los pies, el movimiento y la flexión de las rodillas, el cambio de altura del personaje. A este le falta un poco el de las manos, pero ustedes pueden perfectamente buscar el paso a paso de una caminata de una persona o incluso analizarla ustedes mismos, ¿no? Primero entiendan qué van a hacer para poder que lo repliquen. Bueno, eso es todo.